Mira esta imagen. ¿Qué pensarías tú de esta imagen? ¿No? Si vieras aquí al gatito viéndose al espejo y se ve como león, ¿tú qué pensarías del gatito? ¿No? A lo mejor algunos dicen es que así hemos sido enseñados, que pensemos más y nos echemos para adelante y demás. Esta es una imagen que se usa mucho para hablar del ego. ¿Has oído de la palabra ego? ¿Sí? Y es un término psicológico. Y el término ego en sí, o sea, habla básicamente del yo. Pero muchas veces decimos, pues este gatito tiene un ego agrandado, ¿no? Más de lo que debería de ser. Y es interesante porque el ego describe el yo y, por ejemplo, de ahí viene la palabra egocentrismo, o sea, centrado en el mismo, o ególatra, o sea, aquel que se adora el mismo, o me falta uno, ego, ¿qué? Egocéntrico, egocentrista, egoísta, esa es la que se me faltaba, egoísta. Y entonces, aunque ego no es bueno ni malo, es simplemente el yo, todas estas palabras salen cuando tú y yo ponemos a nuestro yo arriba de lo que debe de ser, pues cae todo este tipo de patologías, déjame llamarlo así. Estamos hablando del orgullo, porque el orgullo es algo que comúnmente padecemos, y por eso traje mentitas, si alguno necesita alguna mentita. Las mentitas junto con los Kleenex ya van a ser el insumo más común aquí en la iglesia, ¿sale? Porque quizá tú llegas esposo y dices, présteme unas mentitas para mi esposo y le damos unas mentitas, no pasa nada, para el tema que estamos hablando, para el orgullo. Santiago dice esto: Dios se opone a los orgullosos. Y por eso es importante hablar de este tema. Dios se opone a los orgullosos. Tú y yo no queremos que Dios nos esté resistiendo. Al contrario, venimos aquí para que Dios nos dé su favor, su gracia, que es lo que sigue. Pero da gracia a los humildes. Entonces hay de dos: o estás en el camino del orgullo o estás en el camino de la humildad. Y cada uno de los caminos va a tener un trato de parte de Dios para nuestras vidas. O va a tener resistencia el orgullo o va a tener gracia los humildes. ¿Qué es el orgullo? Déjame definirlo para comenzar. Es un deseo o pretensión de superioridad sobre los demás. Como el gatito, o sea, se cree más, pero especialmente cuando tú te ves junto con los demás, te sientes más que los demás. ¿Nunca te han visto menos? Yo sé que tú nunca lo has hecho, ¿no? Pero que de repente alguien que sientes que como que te está haciendo así, ¿no? Y tú dices, pues si estamos así, ¿por qué me ves menos, no? Y ese es el orgullo. Lo interesante es que normalmente va junto con un rechazo de sometimiento a Dios. Como nos sentimos superiores nosotros, rechazamos el buscar o depender de Dios, porque viene una autosuficiencia. Como soy superior, como soy un león, como me estoy viendo, pues no necesito de Dios, ¿no? Viene una autoexaltación. Al que debemos exaltar es a Dios, pero no caer en esa autoexaltación. Básicamente el orgullo es un pecado, así derechito. Y es interesante porque cuando estudias del orgullo en libros acerca de la fe cristiana, se narra como un pecado fariseico. Cuando leemos el Nuevo Testamento vemos a los fariseos que se oponían a Jesucristo. Y es un pecado fariseico caracterizado por una actitud de superioridad. No es que sea superior, piensa ser superior o quiere ser superior. Interesante que el orgullo es lo opuesto a lo que vemos y aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo es todo lo contrario al orgullo. Él es manso y humilde. Él dijo estas palabras de él mismo, Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El orgullo es muy cansado. La humildad nos va a dar mucho más descanso. Y lo que tenemos que hacer para caminar en humildad, recibir la gracia de Dios, es aprender de Jesucristo. Entonces ve la humildad como un camino. Y en este camino estamos aprendiendo, siguiendo a Jesucristo. Jesucristo no tiene nada de orgullo. Y si se encuentra orgullo en nosotros, es porque no estamos siguiendo del todo a Jesucristo y hay alguna confusión en nuestra vida. Déjame responder a esta pregunta: ¿qué produce orgullo? ¿Qué puede producir orgullo? Y te lo pongo en una palabra: riquezas.
Y yo sé que cuando oíste riquezas, tú pensaste inmediatamente en cuánto tienes en el banco, cuánto tiene el otro en el banco. O sea, pensaste en dinero, o sea, en cash. Pero riquezas pueden venir de muchas maneras. Por ejemplo, una riqueza intelectual. Algunos de ustedes a lo mejor tienen un doctorado, una maestría o 2 doctorados, y hay una riqueza intelectual. ¿Es malo esa riqueza intelectual? No, pero puede producir orgullo. ¿Es malo tener una riqueza monetaria? No, el dinero es amoral. Pero si amas al dinero, puedes caer en el orgullo. Puede haber una riqueza en tus dones y talentos. Y algunas destrezas que tienes son muy superiores. Y eres rico en esos dones y talentos. Y eso te puede producir un orgullo si no eres cuidadoso. Pablo le dice al pastor Timoteo, a su discípulo, le dice: a los ricos de este mundo, levanta la mano, los ricos de este mundo. Eres tú eres el rico de este mundo, yo también. Tú dices: no, pastor, si me viera. No, si vieras al resto del mundo. O sea, entiende, tú y yo somos los ricos de este mundo. Tú y yo pudimos venir en coche, tú y yo nos vayamos con agua limpia, tú y yo pues te desayunamos. Hay gente que no tiene todo esto. Tú y yo tenemos estudios, tuvimos oportunidades, tú y yo tienes una asiento cómoda. O sea, tú y yo somos los ricos de este mundo. Entonces, ¿sale? A ver, levanten la mano los ricos de este mundo. Está bien, no pasa nada. O sea, no te sientas, no, es que yo quiero, es que yo soy humilde. Ahorita vamos a hablar de falsa humildad, ¿sale? O sea, pero Pablo le dice: dile a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, sea dinero, o sea estudios, o sea relaciones, o sea habilidades. No ponga tu esperanza en eso, porque son tan inseguras, sino en Dios. Ahí debe de estar nuestra esperanza y nuestra confianza. Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Y entonces, siendo ricos en varios aspectos, tú y yo podemos caminar en humildad si reconocemos que todo viene de Dios. Pero camino delgado son las riquezas del hombre, y quien no es cuidadoso resbalará. O sea, fácilmente esas riquezas en varios aspectos en nuestra vida nos pueden llevar al orgullo. Leíamos esta semana en Lucas 12, Jesucristo dijo: así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Entonces no tiene nada de malo tener riquezas de estos aspectos, pero que seamos más ricos en nuestra relación con Dios. Las riquezas fácilmente nos pueden llevar al orgullo, porque pensaba que siempre hay un principio. Siempre hay alguien más pobre que nosotros. Yo sé que algunos dijeron: no, que yo no hay nadie más. No, seguro si hay alguien más pobre que tú. Y entonces, o sea, eso nos puede llevar al orgullo, ¿no? Porque tú llegaste en el coche del año, yo llegué en el coche de hace 2 años, y de repente te sientes así como que, ¿no? Cuidado con eso. Pregunta: ¿la pobreza puede producir orgullo? O sea, lo interesante es que también hay orgullo aún en la pobreza. Entonces, qué interesante, porque dices: pues entonces los pobres están libres. No, los pobres también pueden tener un orgullo de ser pobres. Está, o sea, en un mal caminar del hombre. ¿Por qué es importante hablar del orgullo? Escucha, el orgullo precede a una caída o un fracaso. Cuando tú analizas fracasos o caídas y lo buscas atrás, hay orgullo que te llevó o te puede llevar a eso. Vamos a estudiar 2 casos. El primer caso es el mismísimo Satanás. ¿Cuál fue el pecado de Satanás que lo llevó a caer de la presencia de Dios? El orgullo. Vamos a ir a Ezequiel, un libro del Antiguo Testamento, y nos narra en unos breves versículos la historia de Satanás. Qué interesante, porque narra que era un ángel de luz, pero cayó en orgullo. Ezequiel 28, versículo 12, a la mitad, fíjate, voy a comenzar a la mitad del versículo 12. Y está hablando de Satanás. A lo mejor tú dices: pues yo no sabía que esto. Aquí está la historia. Dice: tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Era rico, sí, tenía estas riquezas. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas,
cornalina rojiza, peridoto verde, pálido, adularia blanca, berilio azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. ¿Sí? Satanás es creación de Dios y lo hizo muy hermoso, con mucha riqueza. Y luego dice el 14: yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de... Ahí está. Tu corazón se llenó de orgullo. Ese fue el problema de Satanás. Ese fue lo que precedió a su caída. Se llenó de orgullo, quería ser como Dios y para abajo se echó. ¿Sí? ¿Dónde estoy? En el versículo 17. Debido a tu gran belleza, tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor, el ego, ¿no? Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados, tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un fin terrible y dejarás de existir. Entonces, como que dices, órale, ¿no? Satanás, su problema fue el orgullo. Entonces, fíjate, si la humildad es un camino y el modelo a seguir es Jesucristo, el orgullo es un camino y el modelo a seguir en este camino es... Ándale. Uno sí lo supo, ¿no? Los otros dijeron, ay, como que ya me dio miedo. O sea, entonces fíjate, cuando estamos en orgullo, ¿a quién estamos siguiendo? ¿De quién estamos aprendiendo? El orgullo precede a la caída. Fue la tentación del primer hombre en el jardín del Edén. Este mismo ángel caído llegó ahí. Mira, Génesis 3:4 le dice la serpiente a la mujer: no morirás, respondió la serpiente a la mujer. Y aquí está la tentación. Dios sabe que en cuanto comas del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Pues orgullo. Tú y yo no somos Dios. ¿Sí sabías eso? Algunos a lo mejor todavía no lo tienen muy claro. Tú y yo no somos Dios. La serpiente dijo, o sea, Satanás, ese querubín, ese ángel, quería ser como Dios y para abajo vino. Y el hombre, ese fue la tentación y pecó. Siguió el consejo de Satanás y vino la caída. Entonces, aguas, el orgullo precede a la caída y al fracaso. Y lo podemos reconocer en nuestras vidas. Esas veces que nos hemos equivocado y demás, y cuando corremos las películas atrás decimos, es que tuve orgullo, fui autosuficiente, ¿no? Y está fuerte esto, ¿no? Entonces, ya te convencí de hablar de la humildad. Pues sí, pastor, háblanos un poquito de la humildad, ¿no? ¿A quién quieres seguir? ¿A quién te quieres parecer? Porque ¿a dónde quieres llegar? Ya leímos a dónde llega ¿no? ¿A dónde quieres llegar? No, pues el camino de la humildad. Ni voy a pedir manos, estoy seguro que sí. Y sino que el Espíritu Santo te convenza en este tiempo que vamos a hablar. ¿Qué es humildad entonces? Vamos a aprender qué es humildad. ¿Sale? ¿Listo? Porque tenemos que caminar en este camino. Humildad es obediencia. La semana pasada hablamos que la humildad es un sometimiento completo a Dios. Pero hoy vamos a hablar de la obediencia, que tiene que ver con eso. Pero es una obediencia rápida. Obediencia rápida. Jesucristo, nuestro ejemplo de humildad, dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, hablando de Jesucristo, dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Es interesante porque la obediencia es un camino de humildad. La obediencia
es un sinónimo de humildad. El que obedece está siendo humilde con aquel que le dio esa orden, ¿no? Y dice aquí, y murió en una cruz como morían los criminales. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y caminó hacia la cruz en obediencia al Padre. Y esto es muy profundo, ¿no? ¿Cómo se vuelve uno humilde? A través de la obediencia. O sea, la obediencia también es un camino. Y cada vez que tú eres obediente, estás siendo humilde. Porque la desobediencia, ya recordamos lo que le pasó a Adán y Eva, ¿no? Que hicieron, desobedecieron, y ese fue un camino de orgullo. La obediencia es un camino de humildad. Cuando tú y yo recibimos una visión de parte de Dios, porque Dios habla a nuestro corazón, y cuando tú y yo leemos la Biblia, vemos los pensamientos de Dios para cada uno de nosotros. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él quiere llevarnos a un destino que de por sí nosotros ya anhelamos. Él ha puesto esos sueños en nuestro corazón, y esos sueños que Él ha puesto, Él quiere que se cumplan. Pero cuando Él pone ese camino o esa meta, tú y yo inmediatamente pensamos en un camino lógico. Ejemplo, el pueblo de Israel. Cuando tú estudias cómo Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel, o sea, lo llevó de Egipto a la tierra prometida, y cuando tú analizas el mapa, Dios los llevó por un camino que no era muy lógico. O sea, era más directo, otro tipo de camino. Si hubiéramos hecho un consenso entre seres humanos, hubiéramos dicho, no, Dios, esta es la ruta por la que tienes que llevar a Israel. Pero Dios los llevó por otra ruta. ¿Qué estaba pasando? Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Muchas veces, lo voy a ejemplificar, Dios te habla al corazón y te dice, esto es para ti, aquí hay una meta para ti. Entonces inmediatamente tú y yo hacemos una imagen y decimos, ok, este es mi plan, ¿sale? Tengo que llegar allá. Voy en bici porque soy humildito, no me puse coche, ¿no? Pero voy en bici, ¿no? Pero voy en bici y voy a llegar y entonces tenemos nuestro plan. Y muchas veces así pasa, ¿no? Ya estoy en Iglesia Paz y ya soy cristiano. Y entonces, y todo pues, o sea, está derechito, no está de bajada, pero está derechito, ¿no? Pero de repente, cuando le preguntamos en detalle a Dios, porque ya nuestro plan está puesto, pero de repente vemos que el plan de Dios es este. Va a ser la siguiente. Y entonces entramos en conflicto. Porque de repente decimos, no, así yo no juego. No, Dios, yo así yo no voy. Si yo tenía mi plan, ¿sí? Me encanta dónde me quieres llevar, pero yo quiero ir así. Pero de repente Dios te pone como que, o sea, ¿qué está pasando? ¿Lo entendemos? Yo no entiendo todo lo que Dios, ¿sí?, planea o pone hacia adelante, pero yo confío de que Dios sabe por qué me está llevando por esta ruta. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Con cuánto corazón? Todito, ¿sí? No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y esto es la obediencia, ¿sí? O sea, la humildad requiere reconocer la sabiduría de Dios, incluso cuando no tiene sentido o no la entendamos y cuando no la creamos. Es que Dios, aquí está más fácil. Yo quiero, pero este es el camino, ¿sí? El ejemplo de Abraham, nuestro padre Abraham, así como cantan los niños, ¿no? Abraham, el padre de la fe. O sea, Abraham fue un hombre obediente con Dios. Llegó un momento en donde después de muchos años había tenido un hijo, por fin el hijo de promesa, y Dios le dijo, sacrifica a tu hijo Isaac. A lo mejor no habías oído la historia y nada más te chocas como Dios le pidió. ¿Verdad que no lo entendemos? ¿No? ¿Y qué hizo Abraham? Dijo, chamaco, venga. No. Y lo llevó al monte donde Dios le dijo que lo sacrificara. Y antes de sacrificarlo, Dios lo paró y dijo, ya sé que me obedeces, párate. No lo sacrificó y Dios proveyó otro sacrificio. Ahora, ¿no es una obediencia increíble? ¿No te muestra que Abraham era un hombre humilde, que confiaba en Dios? ¿Entendía lo que Dios estaba haciendo al pedirle que sacrificara a su hijo? Pues ni tú y yo lo seguimos entendiendo, ¿no? Pero él dijo, va. Ahora, no fue un momento en que Abraham de repente se despertó y dijo, voy a obedecer a Dios. No, fue un camino de vida.
Abraham comenzó obedeciéndolo. Cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció. Y luego de repente, y sepárate de Lot, tu pariente, y Abraham lo obedeció. Y separa a Ismael y a Isaac, y Dios lo obedeció. Y, o sea, Abraham tenía un caminar continuo de obediencia a Dios para poder llegar a ese momento de gran obediencia. O sea, que es un momento increíble. Muchas veces tú y yo somos totalmente desobedientes, nada más, pero el día que Dios me pida sacrificar a mi hijo, ahí sí, lo voy a obedecer. No, si tú no lo obedeces en lo poco, no lo vas a obedecer en lo mucho, porque si no lo obedeces en lo poco, no estás en el camino de la humildad, estás en el camino de aquel. Y no queremos estar en ese camino. Esta humildad entonces que vemos en Abraham no se logró en un día, es un camino, es una escuela y hay que caminar ahí. Entonces, aprendemos la obediencia a través de tomar decisiones correctas de acuerdo a la voluntad de Dios. De la misma manera aprendes humildad, sometiéndote a la voluntad de Dios. ¿Es fácil lo que Dios pide? Muchas veces no, pero siempre es un mejor camino. Y tenemos que confiar. La humildad es obediencia. ¿Estamos bien en esto? Otra cosa, la humildad no requiere reconocimiento. ¿Verdad que nos encanta el reconocimiento? No te hagas, o sea, llegas y empiezas a servir en la iglesia y a los 2 días llegas y mi gafete. O sea, quiero aquí mi título, ¿no? O sea, me quiero colgar algo que diga yo soy, ¿sí? El ego, ¿no? ¿Verdad que buscamos reconocimiento? Nos encanta el reconocimiento. Mi pastor me cuenta que él, comenzando a servir en la iglesia de tiempo completo, pues la iglesia fue creciendo y de repente pudieron construir oficinas para todo el liderazgo. Y entonces pues él era el líder de los grupos pequeños y demás, y que les dieron su oficina, y un día pues todos ellos hicieron su letrero para su oficina y le pusieron el pastor ejecutivo y el copastor y el pastor de jóvenes y el líder de alabanza, y cada quien puso su título, ¿no? Y entonces que de repente al día siguiente llegó el pastor principal y vio todos esos títulos y los arrancó todos y escribió varios títulos que decían en griego doulos, que significa esclavo, y los juntó a todos y dice: este es el único título que les toca, puro esclavo. Y mi pastor dice: no, pues ahí sí nos puso una firme, tranquilos. O sea, el orgullo del título. Y mira, o sea, sí tenemos, o sea, sí es rico cuando nos reconocen, necesitamos reconocer a la gente, pero el camino de la humildad no espera el reconocimiento. Y nuestro ejemplo es Jesucristo. Pablo dice, Filipenses 2, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nacido como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. O sea, Jesucristo no le decía: a ver, Andrés, adelántate a la siguiente aldea, ¿sí? Y diles que me pongan, llegó el Mesías, que me preparen un gran banquete, ¿no? Nada de cochinito, puro cabrito, ¿sí? Gran banquete y yo voy a entrar, ¿sí? Pedro, vete a buscar un caballote grande y título del Mesías. ¿Qué hacía Jesucristo? Decía: no le digan a nadie. Y él iba como siervo, sirviendo, hacía un gran milagro, decía: no le digas a nadie. Y nosotros queriendo el título, o sea, ¿cuál camino estamos siguiendo? La humildad no requiere reconocimiento. Te lo dan, gloria a Dios. No te lo dan, no pasa nada. Estamos en ese camino como nuestro Señor Jesucristo. No servimos por el título. Tercero, la humildad antepone los intereses de los demás. Nos dice también Filipenses 2:3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Verdad que esto está re difícil? ¿No? Porque si tú tienes 2 doctorados y te sientan con el que no tiene 2 doctorados y tú lo tienes que considerar a él mejor que a ti mismo.
Pero imagínate una comunidad de fe donde todos, pues no somos primeros porque primero es Dios, pero no somos segundos porque segundo es nuestro prójimo. Somos terceros. No es mal lugar ser tercero, pero ¿verdad que es muy diferente? Porque si somos terceros y de repente alguien no tiene lugar, tú dices, pásale. El ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era rico, tenía títulos, posición, contactos, sabiduría, dones increíbles, pero estaba dispuesto a pagar un precio muy alto por llevar el evangelio a otros, por llevarlos en un discipulado a otros, y pagó un precio muy alto. Él mismo dice que estuvo muchas veces en prisión, que 5 veces recibió 39 latigazos, 3 veces fue golpeado con varas, una vez lo apedrearon y lo dejaron muerto fuera del pueblo que lo apedrearon. No sabemos si en verdad nada más lo dejaron medio muerto y se levantó, o si de plano resucitó porque se levantó y siguió predicando nuevamente. Muchas veces sin comida, en peligro de bandidos y en peligro de emperadores, pero todo lo hizo en humildad para servir a otros. ¿No es un buen ejemplo? ¿Y no te pasa que de repente tú y yo decimos, yo no me merezco esto? Y no me dejen solito, o sea, ¿verdad que sí? O sea, a veces me siento aquí el pecador de pecadores, ay, puro santo, ¿verdad que sí? Yo no me merezco esto, ¿sí? Yo no voy a soportar esto, me vio feo. O sea, dijeras 39 latigazos. No, me vio feo. Acuérdate de Pablo, cárceles, latigazos, apedreado por los otros. La humildad es poner a otros primero y servir a otros sin título. Y esa es su obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lavando los pies de sus discípulos en la Santa Cena y dijo, y ustedes ahora vayan y hagan esto. Pero tú y yo de repente están los pies y tiene callos y tú dices, no, yo aquí sí no le entro. Yo no nací para esto. Yo soy superior a este trato. Y entonces ya estás acá, aunque vayas de reversa, no, pero ya vas en este camino. Yo no me merezco esto y te tienes que dar cuenta, eso no es humildad. Ahora, ¿por qué necesitamos la humildad? No nomás es una necedad decir, pues hay que ser humildes. No. Hay un tesoro en la humildad. Así como hay pérdida en el camino del orgullo, el camino de la humildad, dice Dios, nos va a dar de su gracia. El domingo pasado hablamos que la humildad nos va a llevar a una comunión íntima, a estar en la presencia de Dios y lo que eso puede producir. Pero ¿sabes qué también sucede con la humildad? Dios da entendimiento a los humildes. El orgulloso dice, yo no necesito de Dios, yo ya lo tengo todo resuelto. El humilde dice, no, Dios, yo sí necesito de ti. Yo no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer en mi matrimonio, en la paternidad, en el negocio. Y entonces el humilde va a recibir una revelación de parte de Dios. Cuando tú y yo estudiamos la Biblia, es un libro increíble, pero no es un libro tan fácil, ¿no? Y a veces pensamos que la manera para poder conocer más es meternos a estudiar idiomas y los antecedentes históricos y bíblicos, etcétera. Y todo eso es muy bueno, no hay nada de malo de estudiar, ¿sí? O sea, para algo Dios le invirtió a nuestra mente, es importante. Sin embargo, la clave para interpretar la revelación de Dios está en el corazón, no en la mente. Está en ser humildes, ¿sí? Prepárate, padrísimo, porque decir preparado y humilde, pues le estás pegando un doble, ¿no? Pero la humildad, el ejemplo, ¿te acuerdas? Pecado fariseico. ¿Te acuerdas de los fariseos? Eran grandes estudiosos de la palabra de Dios, pero no reconocieron a Jesucristo. No pudieron comprender las escrituras que apuntaban a Jesucristo. Jesucristo dijo esto en Juan 5:39. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. O sea, la Biblia habla de la vida, y la vida es Jesucristo. Y los fariseos la estudiaban,
pero no eran humildes en su corazón, eran orgullosos. Y Dios no le da perlas a los orgullosos, a los engreídos, se las da a los humildes. Jesucristo en otro pasaje nos revela el meollo del asunto. Dice Lucas 10:21, Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes. Entonces pausa tantito. ¿Te acuerdas, Santiago? Dios resiste a los orgullosos. Y aquí está en este pasaje, Jesucristo dice: has ocultado estas cosas de los que se creen, no de los que son, de los que se creen, los orgullosos e inteligentes. Y luego dice: y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. O sea, Dios resiste a aquellos que aproximan buscar revelación con orgullo y no obtienen esa revelación. Pero si llegamos a Dios con un corazón humilde, como de niño, con actitud de niño, ¿verdad que los niños son humildes? ¿Sí? Hay cosas que hay que tratar en sus vidas, pero son humildes. De repente yo no sé qué pasa en nuestra vida, ¿no? Y nos echamos a perder, pero así tenemos que tener esa actitud sencilla, humilde ante Dios y recurrir a Él, y Él te va a aconsejar, Él te va a dar esa sabiduría. No nos hemos metido en tantos problemas por falta de sabiduría, y Santiago dice: pídansela a Dios, pero hay que pedirla con humildad, con humildad. Por eso necesitamos la humildad. Salmo 25:9, guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. Guía a los humildes. Es interesante porque a veces decimos: Dios guía. Bueno, Dios guía a los humildes. Dios guía a los que los buscan, a los que se someten, a los que lo obedecen. Porque si alguien no está dispuesto a obedecerlo, pues ¿para qué Dios lo andará guiando, no? Le andará revelando. Pero cuando alguien dice: aquí estoy, Señor, aunque no es mi plan, seguiré tu plan, y Dios te da esa revelación y te da paz. Otro punto: ¿cómo adquirimos humildad entonces? Ese es el beneficio de la humildad, esa revelación, la necesitamos. ¿Cómo adquirimos la humildad? Si es esencial para escuchar la voz de Dios, ¿sí? ¿Cómo obtenemos esa humildad? El domingo pasado hablamos de humillarnos. Hay momentos en donde tú y yo caminamos en humillarnos, y ahí vamos a adquirirla. Pero tenemos que saber que Dios nos capacita en humildad. ¿No crees que Dios abrió este camino? Jesucristo, la verdad, la vida y el único camino que llega al Padre. Es un camino de humildad y Él quiere llevarnos por ahí, y Dios nos va a capacitar. En humildad, sería buenísimo que tú y yo pudiéramos reflexionar y decir: Señor, y encontrarle y caminar en humildad, y entonces Dios diga: ya está humilde, ya no necesito capacitarlo. Pero la verdad es que no vemos nuestros puntos ciegos. A veces nos metemos en esos problemas porque no vimos, ¿sí? Pero Dios sí lo ve, y Él no lo va a ignorar, y Él va a tratar con nosotros. Hay dos maneras que Dios nos capacita en humildad. Primera, desiertos. Algunos dicen: ay, no, otra vez los desiertos. No. Toda humildad se adquiere en el desierto, la noche oscura del alma. Y hay muchos tipos de desiertos. Déjame darte un ejemplo. Moisés, dice la Biblia, que fue uno de los hombres más humildes, pero no nació así. Tampoco nos los dejaron así después de 40 años de estar en el palacio de Faraón, sino que Dios lo mandó 40 años en el desierto. Y algunos dicen: no, Dios lo mandó al desierto para enseñarle liderazgo. No es cierto. En el desierto lo único que aprendió fue humildad. Y ya después lo llamó, y ahí sí ya le enseñó liderazgo. Porque le puedes enseñar liderazgo correcto, bíblico, a alguien humilde, pero a alguien orgulloso, pues ¿de quién está aprendiendo el liderazgo? ¿Sí? Pues ya no nos metemos allá, ni hables de eso. Pero, o sea, entonces es interesante porque en el desierto Dios está enseñándonos a dejar de confiar en nosotros mismos y a confiar en los mensajes que vienen de Él, en la palabra que viene de Él, ¿sí? Y entonces, cuando te capacita en humildad, ahora puede confiarte
el poder llevar a otros a ese destino final correcto, como lo hizo con Moisés. Entonces, dale la bienvenida al desierto. Tú y yo le tenemos que dar la bienvenida al desierto. Es interesante porque Moisés, antes del desierto, antes de ser humilde, mató a un egipcio y no liberó a nadie. Y después del trato de Dios en el desierto, no mató a nadie y liberó a todo un pueblo. ¿Verdad que es útil la humildad? ¿No? Y entonces esos desiertos son importantes en nuestra vida. En ocasiones no es que Dios mande todos los desiertos, pero seguro Él los va a aprovechar. A veces hay desiertos que nos metimos por nuestro orgullo, por nuestras malas decisiones. Pero en el desierto tenemos que estar dóciles a lo que Dios está trabajando en nosotros, a depender de Él. Es en el desierto que aprendemos que tú y yo no somos Dios. ¿Verdad que no somos Dios? O sea, esa es una de las grandes enseñanzas. Y yo no soy Dios, yo no tengo la solución de todo. Y entonces confiamos y dependemos de Dios. Dale la bienvenida a los desiertos. La segunda manera en que Dios nos ayuda con la humildad, una son los desiertos. Lo segundo es con debilidades. Debilidades. Tú y yo tenemos debilidades. Algunas oramos a Dios y las quita, pero algunas oramos a Dios y no las quita. ¿Sí? Para mantenernos humildes. Otra vez es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, aquel que es rico, ¿no? ¿Sí? Dice en 2 Corintios 12:7. Mira lo que Pablo habla. Dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, y a lo mejor tú dices: ay, qué presumido. No, la humildad auténtica, o sea, cuando sabe que viene de Dios, no es orgullo. Dice: he recibido revelaciones tan maravillosas, así para poder impedir que volviera, para impedir que me volviera orgulloso. Pablo sabía que se podía volver orgulloso. Se me dio una espina en mi carne. Él no la escogió, fue el trato de Dios que le dijo: ahí te va, Pablito, una espina en su carne. Un mensajero de Satanás para atormentarme, impedir que me volviera orgulloso. Y Pablo escribe mucho acerca de esta espina en la carne. No sabemos exactamente qué era. Era alguna enfermedad. Y Pablo oró varias veces: Señor, líbrame. Pablo, que oraba por enfermos, no fue sanado en esa espina. Pero a Pablo le cayó el 20 y recibió la palabra de Dios que le dijo: bástate mi gracia, que se perfeccione en tu debilidad. Qué interesante. Tengo un amigo que es evangelista, ¿sí? Un buen predicador y se mueve con milagros. Y él me contó que en una ocasión estaba en África y armaron una cruzada así de milagros en África, y estaban en el campo y jalaron ahí de varias ciudades, aldeas, y le pusieron un estrado así grande, y estaba el momento, la presencia de Dios, y estaban sucediendo milagros, estaban convirtiendo a Cristo las multitudes, y él tenía una diarrea incontrolable. Él cuenta, me dice: estábamos ahí, yo veía cómo se paraban de las sillas de ruedas y estaban abriéndose los ojos, un momento increíble, y de repente les tuve que decir: espérenme tantito. Y tuve que correr atrás de la carpa porque traía una diarrea. Qué humor de Dios, ¿no? Pero este hombre dijo: o sea, Dios me mostró en mi debilidad para depender no de mí, sino de Él. Y a veces Dios permite esas debilidades, ¿sí? Esas imperfecciones, es para mantenernos humildes. El aguijón te hará depender de Él, así que abrázalo. Nuevamente, no dejes de orar, y ora, insiste. Pero si tienes la revelación que eso está sucediendo, ¿por qué a este hombre no lo curó de la diarrea? Pues básicamente para enseñarle humildad y que fuera un instrumento más útil para él, para Dios. La humildad nos va a mantener unidos. Estamos festejando 20 años, familia, y hemos caminado en unidad, pero vienen tiempos hacia adelante y cada vez tenemos que caminar en más unidad, y no lo vamos a lograr si no somos humildes. La humildad logra unidad. El orgullo trae división. ¿Te imaginas una comunidad humilde?
O sea, que nos esperemos el uno al otro, que le demos el espacio uno al otro. El domingo yo creo que nadie se va a servir paella, ¿no? Porque vamos a estar ahí, no, pásale tú, no, pásale tú, no, primero tú, ¿no? Y se va a quedar toda la paella. Pero te imaginas una comunidad que camina así, amándonos, considerándonos, ayudándonos y dependiendo de Dios, solamente de Él. Hoy es primer domingo de mes y vamos a celebrar la cena del Señor. Le voy a pedir a los edecanes que puedan ir repartiendo los elementos. Y una vez al mes celebramos lo que Jesucristo instituyó con sus discípulos. Antes de padecer en obediencia, gracias, y humildad, la cruz, se sentó con sus discípulos a la mesa a celebrar y te están repartiendo los elementos. Si hay un niño pequeño, yo le diría que no participe hasta que tenga un entendimiento pleno de lo que estamos haciendo, que vea y explícale, pero que todavía no participe. Y déjame leerte Filipenses capítulo 2 para esta época, para este tiempo de celebración como familia. Y mientras te reparten los elementos, déjame leerte Filipenses capítulo 2, versículo 1. Pablo pregunta: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Sí, ¿no? ¿Existe algún consuelo en su amor? Sí. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu Santo? Sí. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Pues sí, lo queremos tener más tierno y compasivo. Y entonces en el versículo 2 dice Pablo: entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo propósito, con un mismo pensamiento y un mismo propósito. A mí me habla, esta es la visión para lo que sigue adelante. Gracias por los 20 años, pero que viene con los 20 siguientes. Filipenses 2:2. Pónganse de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito, en la voluntad de Dios, el camino de Dios. Y dice en el versículo 3: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y luego pasa a hablar de nuestro Señor Jesucristo como nuestro modelo de humildad. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo, de un doulos. El que tenía, el que sí le tocaba un título en la puerta de su oficina, ¿sí? Él mismo se puso el título de esclavo, de siervo, de doulos, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y es algo profundísimo, pero de Dios Padre fue el plan de salvación, y a Dios Hijo le tocó ejecutarlo en humildad. En Jesucristo encarnó la humildad y Jesucristo caminó en humildad. ¿Entiende esto? En Jesucristo no hay nada de orgullo, nada de orgullo, solamente humildad. Y murió en la cruz como los criminales. Y este es el camino de humildad de Jesucristo. Siendo Dios, se hizo hombre, y en forma de hombre se hizo obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Pero luego viene un camino de exaltación. Comienza en el 9: por lo tanto Dios lo elevó al lugar máximo de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres,
para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No hay otro nombre, familia, es Jesucristo. Y quiero que hagamos una oración. Primero ahí cierra tus ojos, porque todo comienza en Cristo. Y quizá tú nunca has hecho una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón. Y esto es lo primero: decirle a Él: Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que en obediencia al Padre fuiste a la cruz y derramaste tu sangre por mí y por toda la humanidad. Yo creo que resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre, y un día vas a regresar en gloria. Y Jesucristo, yo me rindo a ti y yo te nombro el Rey y Señor de mi vida. Yo reconozco que yo no soy el más importante en mi vida. Eres tú, Jesús. Toma ese lugar de honor. Siéntate en el trono de mi corazón y reina hoy y siempre. Amén. Y así, con tus ojos cerrados, Pablo nos enseña que nos examinemos antes de participar de la cena del Señor. Y examínate en este aspecto del orgullo. Ponte a cuentas con Dios. Señor, te pedimos perdón porque hemos descuidadamente caminado ese camino que tú no quieres en el que andemos. Perdónanos, Señor, porque en lugar de imitar a Jesucristo, hemos imitado a alguien más, y hoy nos arrepentimos. Damos una vuelta de 180 grados y declaramos que caminaremos con el ejemplo de Jesucristo. Seremos estudiosos de Él, y al conocerlo más, aprenderemos más cómo caminar en humildad. Señor, guíanos en esto. Sabemos que no será algo de un día o una semana, sino que será toda la aventura de toda una vida, un camino de humildad. Pero confiamos que tú nos ayudarás y trabajarás en nosotros.